Hola con todos, mi nombre es Esteban Ochoa, como ya saben, y hoy les voy a presentar sobre un conflicto intercultural. El conflicto intercultural que yo escogí, en primer lugar me basé que no quería irme muy lejos, digamos, entonces escogí un conflicto que a mi modo de ver es muy llamativo y pasa aquí en Ecuador. Es un conflicto que muchas personas saben de este y les parece bastante como que extremo. Pero en primer lugar yo les quiero hablar un poco sobre qué es la cultura, para comenzar con un poco de contexto. La cultura es un conjunto de experiencias, valores, creencias que acumula una persona a lo largo de su vida. Es la forma como la persona ve el mundo. Entonces, dependiendo tu grupo social, tu familia, si tienes una cultura y con esto se puede ir cambiando a lo largo de tu vida, pero ya como que tienes una cultura predeterminada, dependiendo de tu contexto social. Es como una especie de tejido social. De ahí, ¿qué es interculturalidad? Intercultural es la interacción que se dan entre dos culturas. Cuando existe esta como que interacción entre estas dos culturas diferentes, siempre tiene que ser con respeto y solidaridad. Esto quiere decir que ninguna de la cultura que están como que hablando, digamos en este caso, se cree superior a la otra. Siempre van a estar como que en un mismo nivel. No puede existir como que una superioridad o jerarquía. Así sea una cultura no tan conocida o puede ser la cultura americana, que es para mí una de las más grandes del mundo. Entonces no es que existe una superioridad o una jerarquía. Ahorita yo les quiero hablar sobre qué es para mí el conflicto. El conflicto es una situación en la que dos o más partes están en desacuerdo, claramente. La mayoría de veces estos conflictos interculturales pasa por estereotipos o prejuicios que nosotros tenemos. Es como por ejemplo estas tres fotos que tengo justo aquí abajo. Esta primera foto aquí es un poco fuerte, se podría decir, porque se ve claramente que a los hombres les gusta el fútbol, los deportes, mientras que las mujeres tienen que hacer las tareas de la casa. Entonces como que un estereotipo que las personas tienen, que para mí modo de ver está mal, pero que ese estereotipo se ha tenido desde el pasado, entonces ha quedado, esos prejuicios, entonces como que ya queda. Aquí en esta segunda foto, en cambio tenemos como que el mundo y tenemos los estereotipos que se pueden ver de cada como que país. No voy a hablar de todos porque sería inmenso, pero aquí como en México los tacos, que en Colombia son de café, que en África son negritos. Entonces como que los estereotipos que se tiene de todo el mundo. Y el último, uno de los más notorios estereotipos que existen hoy en día, a mi modo de ver, es lo estereotipo de los musulmanes, que son terroristas, todos, o porque ves a un musulmán en otro país con su turbante en la cabeza, ya piensas que es malo, piensas que puede pasar algo, te pones nervioso en un avión cuando se sube alguien, así como que ya le quedas viendo raro, entonces como que un estereotipo un poco malo. En el conflicto también pasa este conflicto porque cada parte de la que se choca piensa que está bien. Entonces no es que acepta que el otro está bien o que medianamente uno está bien, sino que siempre que el uno acepta que está bien y el otro está bien. Entonces por eso existe este conflicto, este choque. Yo ahorita les voy a hablar sobre el conflicto que existe aquí en Ecuador. A mi modo de ver es el más, no el más importante o el más llamativo, pero sí uno de los más importantes y más hablados, sobre la cultura indígena y la cultura, se podría decir, tradicional, la que nosotros tenemos, la capitalina, no sé cómo se puede decir, pero la tradicional, la que los ciudadanos de aquí, digamos, en este caso de Quito, tenemos. Entonces, un poco voy a hablar sobre la cultura indígena, primero para tener un poco de idea de lo que es. Tienen bastante relación con el medio ambiente, lo respetan muchísimo. Ser rituales que hasta el día de hoy existen y en realidad se han vuelto bastante populares e importantes en nuestro país, que viene gente de otros países para ver esos rituales. Eh, Ellos creen en la existencia de diferentes dioses, no es que tienen solo un dios, sino tienen como que el dios de los cultivos, dios de la felicidad, entonces como que tienen bastantes dioses. Su vestimenta, como se puede ver aquí en la foto, no sé si se alcanza a ver, la visten ellos con orgullo. No piensan que parecen como que empleados, que es otro estereotipo que se tiene de esta gente, sino la visten con orgullo. Y está investigando que una vez a la semana se tienen que vestir los indígenas que salen de sus pueblitos a las ciudades grandes. Una vez a la semana
se tienen que vestir con su vestimenta. Son rasgos físicos un poco diferentes, no es que quiero ser ni clasista ni nada, pero sí tienen, como sí existe una diferencia en rasgos físicos. Existe como que unos lazos muy grandes entre sus familiares, entre cercanos, lejanos, como que están siempre unidos entre su comunidad. No es que se dejan uno ahí a la calle, no, están muy unidos. En algunas culturas indígenas están investigando que aceptan la monogamia. Y los indígenas, la cultura indígena son los únicos que conservan sus idiomas precolombinos, aparte del quito, del quechua, entonces tienen bastantes idiomas, digamos. En cambio, en nuestra cultura, tradicional, está acá. eh, lo que yo podría hablar de mi cultura, digamos en este caso de los quiteños de mi familia más cercano, se creen aquí en nuestra cultura, creen en un solo Dios. La vestimenta puse globalizada porque es una vestimenta como que ya se ha adaptado en todo el mundo, entonces es la que sale a la moda, entonces como que aquí se visten como en todo el mundo, digamos. No se permite la monogamia, tenemos tendencias europeas y estadounidenses. La comida también es un tema también. Las culturas tienen una comida un tipo más, digamos, de campo, se puede decir, de selva. Aquí es una más universal, o sea, tenemos de todo. Y tenemos nuestras leyes que son globales, o sea, si es algo malo te vas a la cárcel y así, digamos. Mientras que la cultura indígena es diferente. Y ese es el conflicto intercultural que yo quería hablar, que es la resolución de conflictos que existe en la cultura indígena y en la cultura tradicional en este caso, como se puede ver aquí en las fotos. Es un tema que en Ecuador ha sido bastante sonado, ya que a veces piensan personas que estos castigos que la cultura indígena implica en un ladrón, en un violador, en una mala persona, digamos, son un poco drásticos, como les azotan con ortiga, con alambres, les hacen correr agua fría, entonces son castigos, digamos, un poco pasados. Entonces estoy investigando y sé que existe, bueno, como dije, existe una diferencia gigante entre los dos castigos en las dos culturas. Primero está en la cultura indígena, que existen las agresiones físicas y psicológicas en algún caso. Eh, Estos castigos vienen desde los ancestros, se aplicaban estos castigos antes, entonces como que se quedaba la gente con estos castigos y dicen que tienen un fin espiritual para liberar a la persona del mal y que renazca. Mientras que en la cultura tradicional, digamos, sí existe la reclusión en los penales. Aquí el más conocido, el de la tacunga. Son con leyes mundiales y si robaste, si violaste, te vas a la cárcel. Y no es como que con un fin espiritual, sino es para rectificar el comportamiento de la persona. No tiene un fin espiritual. Entonces ese conflicto que existe aquí en nuestro país, que es para mí uno de los más interesantes, que es como la de la resolución justa de conflictos o la pena a las personas malas, en este caso, de la cultura indígena versus la cultura tradicional. Existe gente que dice que esos castigos son mal vistos, o sea, son malos porque dañan bastante a la persona físicamente, mientras que los indígenas dicen que es lo mejor que se puede hacer. Entonces, cuando he visto que cuando implican este castigo indígena, ni los policías ni las personas que son ajenas de esta cultura intentan detenerlo, o sea, lo respetan bastante, digamos, pero hay otras personas que sí, como que no comparten estas ideas, entonces existe este tipo de conflicto entre ellas y piensan que son hasta ellos más agresivos que los propios ladrones, digamos, o agresores. Yo creo que una posible solución, como hemos leído en la clase, existe el tema de la colaboración, que es trabajar juntos, en este caso la cultura indígena y la cultura tradicional, para tener mayores objetivos en común. Se podría decir como que no castigar físicamente en público al agresor, digamos, sino que se lo pueda recluir en una cárcel indígena que tenga menos agresión física y psicológica a la persona. Para resolver estos conflictos yo creo que debe haber una confrontación primero, que es confrontar el conflicto, saber cuál es el conflicto, integración de las dos partes y al final calmar el conflicto, tener una respuesta a esto. Tiene que tener siempre flexibilidad entre las dos partes, entre estas dos culturas, digamos en este caso, tiene que haber flexibilidad, si no, no se va a llegar a ningún lado para tener una resolución. También, como aprendimos en la clase, deben
existir diferentes estilos de comunicación para resolver conflicto. Cuando toca ceder, cuando no toca ceder, por ejemplo, o cuando se toca tener otro tipo de comunicación más agresiva, digamos, o más suave. Entonces tiene que saber ese tipo de comunicación. Y también lo que es muy importante es no cambiar tu punto de vista ni tu opinión. Si yo comencé con esa idea, tengo que seguirla y apoyarla. No puedo cambiar y apoyar a otras personas o así. Siempre tienes que tener tu propia idea. Entonces yo creo que para solucionar esto deberíamos como unir a las dos culturas, hablar, decir qué cosa está bien de una, qué cosa está bien mal, bien de otras en cuanto a al castigo a las malas personas y sacar las mejores cosas de las dos y ver cuál es lo que mejor va a ayudar en serio a esta persona para su futuro, para rectificarlo y que pueda volver a estar libre, digamos, sin que vuelva a cometer estos delitos. Entonces eso sería todo. Espero que les haya gustado. Para mí es un conflicto bastante interesante. Y aquí están mis referencias bibliográficas. Hasta luego.